Ingeniero Cárdenas, usted ha tenido una historia política muy abierta, muy larga, pero encarna algo así como un tránsito del México histórico al México de la transición. De acuerdo a las fechas, 84-85 es su primer discurso que plantea el arranque de la corriente democrática. Fue un instituto de estudios de la revolución, tengo entendido, donde convocaba a recuperar los principios de la Los revolución. de la revolución, una plática, efectivamente. ¿Qué diagnóstico fue el que lo llevó a tomar esa posición? Bueno, los retrocesos, las desviaciones que se habían venido dando históricamente de la línea de la Revolución Mexicana, sobre todo del 40 en adelante. Las reformas constitucionales que dieron en el artículo 27, por ejemplo, el propio artículo 3º que fue reformado a finales del periodo del general Ávila Camacho, y bueno, y luego la práctica misma, esto es el no proseguir con la misma intensidad el reparto agrario, la organización de los campesinos, yo diría la burocratización de las organizaciones sociales, la CTM, la propia Confederación Campesina, la CNOP, que dependían directamente del gobierno. Todo esto, pues, y luego, bueno, más adelante, represiones a ferrocarrileros, a petroleros, posteriormente los médicos, el 68, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en ese diagnóstico México autoritario, no se planteó el término transición, sino regresar a otros valores, es decir, retomar principios. ¿O cuál fue retomar su el camino mismo de la revolución? Esto es, no perdamos de vista, Carlos, que la revolución arranca, nace con el llamado al sufragio efectivo, la no reelección, ¿no? Y que es básicamente pues, la construcción de un país, de un Estado y de una sociedad democráticos. Y por otro lado, el satisfacer las necesidades de los grandes sectores de la población, trabajadores del campo y de la ciudad principalmente. Pero no se hablaba de transición. No se hablaba de transición con el término transición, pero evidentemente pues equivalía a terminar en alguna forma con el régimen de partido de Estado para recuperar los principios. Es una transición hacia los principios, hacia atrás, por así decirlo. Hacia atrás, pero en realidad para ir hacia adelante. Sí. Para poder ir hacia adelante, en realidad. Ahora, luego viene 87-88, Corriente Democrática, Frente Democrático Nacional. ¿Cuál fue la definición y el diagnóstico y a qué tipo de propuestas esenciales se llegó en cuanto a su candidatura en esa parte? ¿Fue nuevamente reconstruir o recuperar el espacio o encabezar una corriente revolucionaria? No, bueno, fue el abrir paso a una verdadera democracia, empezando necesariamente por el respeto al voto. Fue el primer obstáculo y el primer obstáculo que había que vencer, el que se respetara el voto, el que hubiera elecciones reales, y por otro lado el que se diera atención, que esta fue también uno de los motivos que dio surgimiento de la corriente democrática, el que se diera atención a los problemas de la gente, entonces que se pusieran por delante los problemas de carácter social, la elevación del ingreso, el empleo, disminución de la desigualdad, atención a la salud, a la educación, etc. Estos fueron en realidad los reclamos de la corriente democrática, además, en su momento, de que el partido oficial, el partido del gobierno, el PRI en ese momento, simplemente cumpliera con sus estatutos, dejar de lado aquellas reglas no escritas
y proceder y respetar sus propias normatividades. La corriente democrática nace, a ver si alcanzo a resumir el sentido, para que hubiera elecciones internas dentro del partido abiertas. Se llamaba a una elección interna, que hubiese precandidatos, que los precandidatos pudiesen hacer su campaña dentro del partido y que las bases mismas del partido, los miembros del partido, individuo por individuo, pudieran participar en esa decisión tan importante como es la de designar a un candidato presidencial. Que no fuese esta pues una facultad que se reservara al final de cuentas sin la realidad al presidente de la República. Esto es a una sola persona. Ahora, sería llevar también los intereses populares de esas bases a compromisos. Ya no es nada más el dedazo de decir tú eres y como ocurrió, ¿no? En realidad. Si están participando en las elecciones, pues también tendrían que estar presentes sus intereses en las propuestas, en los programas, en los compromisos. Luego viene 89, la fundación del PRD. Una suma, podríamos resumir, entre los grupos del Partido Comunista, la izquierda socialista revolucionaria y los grupos progresistas del PRI. ¿Cuáles fueron los puntos clave que pudieron conjuntar a esta diversidad de corrientes? Bueno, no hay que olvidar la campaña electoral de 88, el fraude electoral y qué hacer después del fraude. Esto es, primero se echó mano de todos los recursos legales, se defendió hasta donde fue posible la elección de diputados y senadores en los colegios electorales, la propia calificación de la elección presidencial, y cuando pues, nos enfrentamos o se enfrentó el Frente Democrático a la barrera que constituía el Estado en ese momento, pues pensar en qué salidas podría haber, y la salida que se encontró fue, bueno, vamos a constituir una organización política que pueda llevar adelante las propuestas, los programas del Frente Democrático Nacional. Primero se invitó a los partidos que habían formado el Frente Democrático Nacional, solo uno de los partidos registrados respondió, casi todas las organizaciones políticas y sociales que no eran partidos propiamente respondieron y aceptaron, y solo un partido, el Partido Mexicano Socialista, que sí se incorporó al proyecto del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, todo este conjunto de fuerzas es lo que forma el PRD, y desde luego, bueno, el primer compromiso era sacar adelante el programa, el compromiso que tenía el Frente Democrático Nacional. ¿Este programa, esta propuesta, pudo considerarse realmente como una propuesta alternativa? ¿O todavía siguió siendo confluencia de propuestas de todas las corrientes? No, yo considero que sí era una propuesta alternativa, Carlos, puesto que, estaba planteando, yo diría que cuestiones que todavía hoy mantienen vigencia. Esto es llegar a una democracia plena, una democracia que no se quede en lo electoral, que vaya a abrir posibilidades de tomar decisiones el ciudadano en cuestiones que no son solo las estrictamente electorales, que tengan que ver con el sitio de trabajo, que tengan que ver con la calidad que todos tenemos de consumidores de productos básicos, de usuarios de servicios públicos. Estaba planteando una economía en crecimiento. Recordemos que también tuvimos una severa crisis económica hacia finales del periodo de la Madrid, 86-87 hubo una fuerte crisis que todavía se prolongó en los tiempos electorales. En fin, planteamos pues una economía en crecimiento, atención a los problemas sociales, profundizar la reforma agraria, libertad de los sindicatos, terminar con las organizaciones corporativas y la dependencia del Estado que tenían las organizaciones políticos sociales. En fin, todo esto estaba planteado por el Frente Democrático Nacional, y ese programa lo retoma de algún modo el PRD. Ahora, esa parte de esas propuestas, pues todas estaban contenidas en el programa del PRI, en la Constitución y en, digamos, la retórica oficial.
No se cumplía. En la retórica sí, pero se quedaban en palabras y no aterrizaban en hechos, ¿no? Entonces la impresión era más que una alternancia, era retomar esas banderas que tienen ahí, pero que no las llevaban Bueno, en a la cumplir práctica. como podría suceder actualmente, esto es que se cumpla lo que está establecido en la ley. Hoy las demandas son, bueno, ¿cómo hacemos exigibles, por ejemplo, derechos que ya están en la Constitución? Todo el mundo tiene derecho al trabajo, todo el mundo tiene derecho a la salud, a la vivienda. Bueno, ¿ante quién reclamamos? ¿Cómo le reclamamos al Es Estado el cómo. hacer exigibles esos derechos, ¿no? Bueno, luego llega el 94, que es el año de la crisis, del colapso, desde mediados de 93 con el asesinato del cardenal, alzamiento zapatista, asesinatos, etc. Y resurge el tema de la transición y empiezan a crearse grupos que toman el tema de la transición. Entre otros, entre muchos otros, el Grupo San Ángel, el Grupo Los 20 Puntos por la Democracia, etc. ¿Cómo se ubica en los liderazgos que a su vez eran candidatos el tema ahora sí, la transición? Porque no sé si el diagnóstico al que llegó usted y el PRD, de que el viejo régimen se había acabado, se había agotado, y que se crean nuevas prácticas políticas, nuevos objetivos políticos y sociales. Bueno, el error de diciembre, la crisis económica del 94-95, que lleva al gobierno a buscar salidas no solo a la crisis propiamente dicha, a la crisis económica propiamente dicha, sino también a las presiones sociales y políticas que provoca esa crisis. Entonces, ¿cuáles son esas salidas políticas? La autonomía del IFE, entonces lo ciudadanizan al IFE, deja de estar presidida la autoridad electoral por el secretario de Gobernación, se abre la posibilidad de elegir jefe de gobierno en el Distrito Federal. Son las salidas políticas que se encuentran. Y finalmente se da un cambio muy importante, Carlos. Esto es, el Estado no tiene la fuerza, o el presidente no tiene la fuerza para imponerse en las elecciones y para controlar, como se controlaba anteriormente, a los medios de información. Esto es, en la campaña del 97, que es donde se produce un cambio muy importante, en la campaña previa a la elección del 97, los medios están totalmente abiertos, cosa que no sucedió en en 88 ni pensarlo, pero tampoco en el 94. En el 94 también estuvieron cerrados los medios, la televisión principalmente y radio, a la oposición política. En el 97 no, en el 97 están totalmente abiertos y este es un cambio muy importante. Aparte de que se abre la elección y el Estado deja de tener un control de la elección como lo había tenido antes. Entonces ya no instrumenta el fraude como lo hizo en el 88, en el 91 todavía. En el 94, bueno, ahí es una elección con otras características, con la muerte de Colosio, el alzamiento en Chiapas, etc. Pero en el 97 ya el Estado no se atreve en todo caso, o Zedillo no se atreve a imponerse en la elección, y bueno, por primera vez el partido oficial pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pierden la elección en el Distrito Federal, y se empieza a plantear realmente una transición ya con sentido democrático del régimen político. Nomás siento el dolor de mis familiares que se perdieron. Yo me siento muy triste, porque la verdad, no somos solitos. Nosotros no tenemos papá, estamos solitos. Mi papá dejó 4 hijas. Los conocidos, los amigos, me parte mi alma que ella, su hijo también, ahí está bajo el agua.
las 5 de la mañana. Teníamos que cruzar un río y de ahí caminar 1 hora. Salíamos a las 6:30 para que llegáramos a las 7:30, algo así. No llegaba yo todos los días porque pues no, solita pues no me dejaban viajar. Cuando llovía no íbamos a la escuela porque llovía y se empozaban, se hacían charcos, lodos por donde quiera, se crecían los arroyos. Bien, porque ya no tengo que viajar, ya no me tengo que levantar temprano, me levanto a las 7. Ya podemos llegar todos los días, puedo llegar todos los días, estoy estudiando la secundaria. Bien, todo está bonito. Las escuelas, porque están grandes y cerquita, el hospital, los súper, el mercado, la canchona. Yo me llamo Raúl Rodríguez Bartol, vivíamos en esta casa. Ahorita pues estamos en Nuevo Juan del Grijalva, ahí estamos habitando. Y allá ya tenemos nuevos trabajos, las escuelas están cerca para nuestros hijos, el mercado, y hay mucho cambio. Pues vivíamos con ese temor de que se inundara aquí otra vez y pasara algo, pues. Ya ahorita, gracias a Dios, porque nos dieron esa casita, pues ya estamos mejor allá. En 94, en su campaña, en sus discursos y en lo de los demás candidatos, no se toca el tema de la transición. No hay esa reflexión todavía. Estamos en un agotamiento. Como término transición, yo no recuerdo que se haya tocado, Carlos. Como bandera. Como bandera, es decir, la transición no. O sea, se hablaba evidentemente de la necesidad de avanzar con sentido democrático, de transformar democráticamente el régimen político, de que se respetara el voto, de que hubiera elecciones reales, que no las había. Pero yo no recuerdo exactamente que se... Y en 97, que fue cuando usted gana la jefatura de gobierno del DF, ya la bandera ya estaba ya estaba mucho más consciente, ya había mucho más conciencia pública, mucho más conciencia en el ánimo general de que era indispensable llevar a cabo una transición. Bueno, luego llega el 2000. En el 2000 usted toma el tema y el concepto de transición, lo toma Vicente Fox, el candidato del PRI no lo toma, pero la sociedad ya no reacciona. ¿Qué sintió usted en el ámbito político, en el ámbito social, en su campaña? Cuando se hablaba de transición, se veía la posibilidad de la alternancia, pero no se pudo establecer un acuerdo. Bueno, se hablaba de alternancia, ¿no? Yo diría más que transición en ese momento, la alternancia lo que estaba más en el ánimo de la opinión pública. E incluso hubo algún reporte del Banco Mundial, si mal no recuerdo, donde se decía que en el momento en que en México se diera la alternancia, pues México estaría en el primer mundo, lo que se creyó Zedillo, entre otros, ¿no? Entonces, yo creo que esta fue una de las señales o una de las formas en que se encandiló el propio presidente en aquel momento para apoyar la alternancia. Ya con Pero era como alternancia. Digo, alternancia es nada más el cambio de partido en una institución. Transición era reconstruir, es decir, desmontar un viejo régimen y construir uno nuevo. Sobre eso no hubo planteamientos. ¿Ustedes no llegaron a ese diagnóstico? Bueno, nosotros lo que veíamos, Carlos, era que si llegábamos nosotros, pues automáticamente se desmontaba el aparato estatal que había estado dominando la vida del país, ¿no? Cosa que no veíamos que pudiera suceder ni con el partido oficial de entonces, ni con Acción Nacional, que habían de algún modo, al menos desde el 87-88, sostenido un mismo proyecto nacional. Cuando hubo estos encuentros entre, no sé si usted y Fox o los equipos, y se hablaba de una candidatura conjunta, ¿se incluían este tipo de análisis
de que no solamente había que llegar, sino desmantelar. Se estaba trabajando en un programa, desde luego se estaba trabajando en un programa común, se había avanzado en la elaboración de una propuesta común donde pudiera ser aceptable pues tanto a unos como a otros, desde luego teniendo como objetivo el terminar con las imposiciones y el lograr como un primer paso de transformación democrática la alternancia en la cabeza del Estado, ¿no? Acuérdense que hubo aquella grupo que llamaron los notables, ¿no? Incluso, y que hicieron varias propuestas para ver cómo se decidía la candidatura, y que finalmente, pues, en este caso, Fox y Acción Nacional no aceptaron la recomendación que al final de cuentas hicieron los notables, de que se hiciera tanto una encuesta como una valoración de carácter político. Ahora, en estas negociaciones, los puntos que se tocaron ¿sí implicaban un desmantelamiento del aparato anterior? Yo considero que hubieran implicado un desmantelamiento del aparato interior desde el momento en que, bueno, venía una sustitución en primer lugar, y también venía un cambio en las prácticas políticas. Entonces empezaba por el respeto a lo que marcaba, lo que marca la ley, ¿no? Que es, y el respetar la ley sería un enorme cambio entonces y ahora. Ahora, bueno, viene el resultado electoral, bueno, no hay el acuerdo, viene el resultado electoral, se da la alternancia. Y recuerdo que fue, tengo entendido, Jorge Castañeda, el que plantea los 3 escenarios de Fox como presidente. Trabajar con el PAN, entenderse con el PRD, trabajar con el PRI, con el PRD, o irse por la libre solito. El análisis que se hacía es que no tenían la fuerza suficiente para consolidar una alternancia ellos solos. Como ustedes dicen, el solo cambio pues llevaba a un desmantelamiento. El PAN no tenía la fuerza. Con el PRD no hubo entendimiento, y con el PRI pues finalmente fue lo que ocurrió. ¿Qué valoración le da usted a este tipo de percepciones que se dieron cuando pues, la alternancia era la gran oportunidad, ahora sí, para transitar a un nuevo régimen? Porque en lo que había finalmente acuerdo entre PRI y PAN, Carlos, era en que se pudiera dar el cambio en las cabezas, el cambio en la conducción misma del Estado, pero no finalmente un cambio de políticas. Finalmente se siguió impulsando o instrumentando el mismo proyecto político. Entonces, las mismas políticas neoliberales, por clasificarlas de algún modo, que se venían poniendo en práctica, de hecho, desde el gobierno de la Madrid, Salinas, etcétera, pues fueron las mismas que siguió Fox, que se han seguido ahora, independientemente de que haya cambiado el emblema partidario de quien encabeza el Ejecutivo. Pero también había una falta de consensos, ¿no? De acuerdos. Se habló de que había ciertas conversaciones con el PRD, inclusive posiciones en el gabinete. ¿Esos fueron reales? ¿Se llegaron a discutir? ¿Se llegaron a reflexionar políticamente? Yo entiendo que hubo algunos ofrecimientos para no algunos miembros del ¿Fue PRD. con el partido? Y finalmente pues el partido y las personas a quienes en su momento pudieron haber invitado no aceptaron participar en un gobierno, que me parece que es un tanto absurdo, por cierto, ese tipo de invitaciones o de integración de un equipo de gobierno. Entonces, no se partía de un programa, no se partía de un compromiso, se partía de decir, bueno, pues esta persona viene de tal partido, que fue lo que sucedió con el procurador Lozano Gracia. Llegó de un partido distinto, pero sin ningún compromiso entre partidos o entre partido y gobierno en ese momento. Entonces aquí no había ninguna propuesta de carácter programático, participen en el gobierno para que hagan tal o cual cosa. Esto es, vengan gentes de otro partido para ver qué pasa, ¿no? Para seguir las políticas que les vamos a imponer, aunque sean las contrarias a su proyecto. Pero no hubo alguien que dijera, bueno, pues primero el programa, ya luego ver el reparto de No creo que hubiera nadie que lo dijera, Carlos. ¿Cuál fue su reflexión política respecto a este programa de evolución, de transición que tenía en su campaña cuando gana Fox? ¿No sintió que había un espacio para ocuparlo
en cuanto a reflexión, a corriente política? No, Carlos, porque Fox finalmente nunca planteó un cambio de fondo, esto es, planteó el cambio de personas, pero no planteó el cambio de proyecto político. Entonces yo no veía ninguna posibilidad de que hubiera una verdadera transición a un sistema de mayor participación de la gente en la toma de decisiones, de buscar realmente disminuir las desigualdades en el país, ¿no? Desigualdades sociales, desigualdades regionales, etcétera, que es lo que podría hacer y dar valor yo diría, al valor principal de la democracia, que es la igualdad, ¿no? Cuando vino su candidatura en el 2000, usted presentó un proyecto. Sí. México para Todos, tengo entendido, ¿se llamaba? Sí. ¿Qué ocurre? Primero, ¿cómo logra conjuntar la pluralidad de puntos de vista y cómo llegan a definir un programa que sería ahora sí una alternancia con transición? Bueno, ahora sí que trabajándolo, Carlos, trabajándolo con una serie de personas que con una visión, yo diría, un marco general aceptado por todos, pues se trabajan los distintos temas, así es como se trabajó ese proyecto, ¿no? Ahora, eran muchas personalidades. ¿Por qué la sociedad no reflexionó sobre ese tema? ¿Por qué no se llevó a debate? Ahora sí que podríamos decir que todo el ambiente se fue más mediático. Porque finalmente, pues quizá la mayor parte del electorado lo que vieron fueron las personas, la propuesta, bueno, saquemos al PRI del gobierno y con eso se resuelve todo, con eso te arreglo la vida, ¿no? Y bueno, ya está visto que no es suficiente. Ahora, a partir del 2000, usted ha participado, además de esta propuesta, en varias, tengo entendido 3, la última que sale de la universidad. Así es. Ya hay una mayor profundización en ya no solamente qué se necesita, sino en el cómo. Si hay que rescatar el campo, todos coinciden en eso, pero nadie dice, pues hay que invertirle en semillas, en reparto de tierra, en tecnología, etc. Esta parte puede considerarse ya como parte de un debate o todavía estamos en... Yo creo que es parte de una elaboración y es parte de un debate, las dos cosas. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando y en ese caso existe el propósito, por cierto, en este grupo de seguir trabajando y profundizando en ciertos temas para decir los cómo y con qué, las dos cosas. Si hace falta cambios legislativos, si hace falta recursos, qué tipo de reformas tendrían que tomarse de distinto tipo, pero yo creo que esto es tanto propuesta como el decir cómo se puede llevar a la práctica esa propuesta y que esto pudiera servir en un momento dado como un instrumento incluso de movilización o de presión social. Ahora, ¿cómo ve usted esta respuesta, este estado de ánimo de la sociedad que frente a la profundización de la crisis en estos prácticamente 10 años de gobiernos panistas, que profundizan la crisis de gobiernos priistas, en lugar de buscar opciones de fondo y de transición o de reorganización, pues están en las tendencias electorales de las encuestas pidiendo el regreso del PRI? ¿Qué está pasando? Lo que no vemos, Carlos, son propuestas por parte de los partidos políticos. Si vemos la última campaña, la del año pasado, yo podría decir que no hubo ninguna propuesta consistente o propuesta guía de ninguno de los partidos. Esto es, bueno, mejor educación, más salario, bueno, todo el mundo está de acuerdo en eso, evidentemente, pero no hubo una propuesta, hubo, yo diría, 2 propuestas. Una, desafortunadamente, de grupos totalmente retardatarios, como es la propuesta de recuperar la pena de muerte en nuestra legislación, que tuvo una respuesta. Y la otra, el voto en blanco, pero hasta ahí llegaba. Yo creo que faltaron realmente propuestas en la campaña pasada y yo creo que esta es una señal muy importante para los partidos hacia adelante. La otra cuestión, bueno, es, y esta es la gran reforma electoral, cómo sacamos el dinero de las campañas políticas, que no sea el que tiene más dinero el que tiene más presencia en medios y el que tiene, por lo tanto, en ese sentido, más oportunidades de hacer presencia ante el electorado y de tener más votos por esa mayor presencia, ¿no?
Bueno, esta es la ciudad Nuevo Juan del Grijalva y estamos en la parte norte de la ciudad y esta es mi casa. ¿Cuándo me vas a visitar para la taquería? Pues ya estamos por ir porque hay hambre. A ver si me invita a unos tacos para... Está bien, te invito, no me pagas a 2 y ahí va el negocio poco a poco prosperando. El motivo por el cual estamos aquí es cuando el cerro que se desplomó, fuimos albergados y del albergue fuimos a campamentar y nos trajeron para acá y me dijeron, no, pues te vamos a dar un local para que ahí trabajes y ya sea un poco más fácil para ti. Pues acepté con gusto. Pues yo ya tiene como un mes que llegué aquí. Y mi ánimo ahora sí, siempre lo he dicho, es el trabajo. Antes mi papá nada más trabajaba y ahorita también trabaja mi mamá. Ya ve que antes era diferente las situaciones y más pues nosotros que nos crecimos más que nada marginadas en los ranchos. Nuestra forma de vivir era diferente porque para transportarnos en lancha. Y yo la verdad yo me crecí con mis padres pues, pero nunca había trabajado, fui muchacho, nunca trabajé. Pues en mi escuela antes teníamos solo un maestro y aquí tenemos un maestro pero por materia. Y la verdad me siento contento pues de estar así, aunque trabaja ella, pero estamos ahora sí que juntos. Y esa es una nueva motivación que tengo pues, el cambio, como decían ustedes, el cambio. Pues estuvimos acampamentados en Ostoacán a través de 2 años ya. Nos pasaron a la nueva ciudad, que pues para mí es un honor estar ahí porque la casita es tan preciosa, ¿ves? Y ya tenemos donde vivir. Nos trajeron varios proyectos. Nosotros decidimos agarrar este proyecto de lácteos y tuvimos varias capacitaciones. Ahora totalmente ya cambió, pues, ya va a ser distinto. Allá donde estábamos era el pueblo chiquito, era como de unas 50 casas. Y ya pues ahora aquí donde vivimos pues ya es más grande, pues ya es una ciudad. Pues allá teníamos que andar, pues cruzar el río para llevar a un niño o cuando alguien estaba enfermo. Llegar al centro de salud, que era chiquito y casi ni medicinas había tampoco a veces. Y pues ahora pues ya tenemos el hospital aquí y pues está grande y hay medicinas bastante. Ajá. De las entrevistas que yo hice en España sobre la transición a la democracia en España, percibí 2 detalles importantes, que se requería una voluntad de las élites y se requería cierta sensibilidad de la gente para ver con buenos ojos. Aquí, en estos momentos de arranque del 2010, todos están esperando un estallido social y nadie está reflexionando en las élites, es decir, vamos a hacer una propuesta de reorganización. Estas como la que usted presentó hace poco junto con algunos universitarios y otras que ha participado, no han calado. ¿Qué falta? ¿Qué pasa ahí? La sociedad está apática. Que tenemos que encontrar la forma para que esto cale, Carlos. Esto es con los medios, para quizá yendo más al detalle de decir los cómo, esto es en algunos casos qué reformas legislativas, presentar los proyectos, llevar los proyectos armados a los legisladores para ver que tomen lo que sea posible, convocar a la gente a que se movilice para apoyar tales o cuales propuestas. Me parece que esto es lo que está haciendo falta. Lograr que sea la presión social de todo tipo, escribiendo, moviéndose, etcétera, lo que logre realmente los cambios, porque los cambios están haciendo falta. ¿Cuál sería su reflexión? Vuelvo a un tema que mencioné hace unos momentos, de que
frente a esta necesidad de que necesitamos avanzar, transitar, reformar, evolucionar, pues el PRI está a las puertas, en las encuestas todavía, por supuesto. Ahora, faltan 3 años que puede cambiar la historia. Pero, ¿cuál es tu reflexión frente a esa parte? Bueno, por una parte, faltan propuestas de los grupos políticos en general. Lo que se ve, pues, es lo que nos reflejan los medios electrónicos principalmente, la televisión. Entonces, el que tiene más presencia ahí, pues, es lo que está viendo más la gente, los comentarios que vemos en los distintos medios de información que también, al final de cuentas, van formando opinión, pero lo que no vemos todavía son realmente propuestas que resulten atractivas a la gente, que puedan convertirse realmente en banderas de movilización y en banderas de lucha. Me parece que eso es lo que está faltando en función de las necesidades pues muy evidentes que hay de la gente. Entonces, ¿cómo realmente logramos que haya empleo? ¿Cómo se protege el empleo existente? ¿Cómo se protege y se alienta a los productores en vez de ponerles más impuestos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos está faltando. Y por otro lado, creo que más allá de lo que digan las encuestas, no hay, en términos generales, un trabajo de los partidos políticos de construir, reconstruir o fortalecer sus bases ciudadanas, sus bases territoriales. Esto es ir a trabajar sección por sección para crear núcleos de los distintos organismos políticos. Ahora, a partir de este documento México para Todos del 2000 al último que presentó en el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cuáles serían los principales puntos que usted consideraría que deban tomarse para realmente transitar? No para ganar más derechos o más espacios políticos, es decir, transitar, reformar la estructura productiva, social, política y económica. Mire, Carlos, tenemos que pensar que efectivamente se tiene que llevar a cabo en el país una reforma fiscal de fondo, tener contrapartidas. Y la contrapartida que estamos viendo principalmente es, por ejemplo, el que pudiera instituirse una seguridad social universal. Seguridad social, que quiere decir empleo, salud, pensión, es decir, es todo, no es nada más salud como podría entenderse, o no es nada más pensión. ¿Cómo hacer exigibles los derechos? Creo que en esto tenemos que trabajar muy, muy seriamente. ¿Cómo hacemos exigible el derecho al trabajo? O sea, aquí se pierde un trabajo y pues, se tiene derecho, pero pues eso está en la letra de la ley, pero no hay manera de exigirle a nadie ni que me cuiden la salud ni que me den un trabajo. Que eso tenemos que revisar. Y desde luego una política que proteja la inversión productiva, que genere empleo formal, empleo protegido socialmente. Yo creo que es por ahí por donde tenemos que empezar a buscar la recuperación del país y la salida de esta crisis, ¿no? Para hacer posible el campo, ¿qué haría falta? Hay campesinos, hay tierras. Hace falta inversión. El crédito al campo está prácticamente desaparecido. Hay que reconstruir la banca de fomento y como parte de la banca de fomento, la banca que preste, es decir, que atienda al campo, que ofrezca créditos de avío, esto es el crédito de corto plazo, que ofrezca créditos de largo plazo para proyectos productivos de más largo alcance, que trabaje en la integración de las cadenas productivas en el sector rural, inversiones en infraestructura, mejorar las técnicas de riego, llevar riego donde lo haya, rehabilitar distritos de riego. En fin, hay mucho que hacer en el campo. Organizar la comercialización de los productos, tiene que ver en muchos casos con acuerdos de carácter internacional, tiene que ver con organizar los mercados internos, tiene que ver con integrar, como decía yo, las cadenas productivas, con reconstituir instituciones como lo que fue almacenes de depósito. Esto es cómo se protege al productor mientras se puede vender la cosecha en épocas en que hay buenos precios y no en vender cuando los precios están deprimidos, por ejemplo, ¿no? Todo esto está pendiente.
eliminaron de un plumazo los servicios de extensionismo, estos los servicios de asistencia técnica al campo. Bueno, hay que reconstituir los servicios de asistencia técnica, de organización de los productores. Todo esto tendría que hacerse para tener un campo productivo y en condiciones distintas. Y pensar también que no toda la gente del campo tiene que ocuparse en la agricultura o en la ganadería o en el aprovechamiento forestal, sino que hay que llevar también la industria al campo, y por eso la integración de la agroindustria con el cultivo de la tierra, con la comercialización, transporte, etc. Por último, ¿usted considera que el proyecto de desarrollo de la Revolución Mexicana sigue siendo válido 100 años después, o hay algunas cosas importantes y hay que rediseñarlo? Yo creo que en lo esencial sigue siendo válido, Carlos. Esto es, sigue siendo válido el que tengamos una democracia real, plena, no limitada a lo electoral, que haya igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga satisfechas sus necesidades básicas, que haya oportunidad pues, de alimentarse, de atender la salud, de protección social. Y estas son finalmente metas de la Revolución Mexicana, están planteadas en buena parte desde el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, para no ir más atrás. Está planteado desde los sentimientos de la nación la igualdad entre los mexicanos, ¿no? Y esto es de Morelos, allá de 1913-14, ¿no? 1813-1814, ¿no? Entonces, yo diría que eso sigue siendo válido, ¿no? Ahora, evidentemente, bueno, tenemos que aprovechar los avances tecnológicos, tenemos que darle atención que por cierto es un sector muy importante, a la educación superior y la investigación, cómo se ha desarrollado y cómo se ha colocado, por ejemplo, la India en el papel de liderazgo que tiene actualmente en materia económica, atendiendo los sectores clave de su economía y viendo en la educación no solo un factor de equidad, sino también un factor fundamental de desarrollo económico y de crecimiento económico. ¿Sí? Pues ahí tenemos ejemplos, ¿no? Doctor César Cancino, como estudioso de la transición has publicado varios libros, pero empecemos por los conceptos. Transición tiene una interpretación en México, ha tenido interpretación en otras partes donde ha habido esta evolución de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. En México, desde la larga transición, quizá del 68 a la fecha, ha habido una concepción. ¿Cuáles son tus evaluaciones que has hecho del concepto transición, reforma, ajustes, apertura, adecuación? ¿Qué ha pasado ahí? Con mucho gusto, Carlos. Bueno, la transición es un concepto que surge de una literatura especializada en el marco de la ciencia política, es decir, una disciplina que se propone un estudio sistemático, riguroso, demostrativo de los procesos, las instituciones, y que está convencido de que se puede hacer un estudio científico de esos temas políticos. E incluso está convencida de que es posible hacer leyes sobre los fenómenos estudiados, es decir, establecer regularidades sistemáticas. Entonces, partiendo de esta idea, me parece que el concepto de transición, pues lo que busca es ofrecer indicadores precisos para analizar el paso desde regímenes no democráticos, autoritarios, dictaduras, totalitarismos y cualquiera de sus expresiones, hacia regímenes democráticos, es decir, regímenes donde exista una serie de derechos civiles, políticos, donde los problemas se resuelvan y diriman de manera pacífica, donde existan elecciones libres y correctas, etc. Entonces, es un proceso, es decir, un proceso que inicia normalmente, según la literatura especializada, cuando el régimen de partida, que en este caso es un régimen autoritario de algún tipo, empieza a mostrar señales de crisis, ¿no? Señales de conflicto, rupturas entre los actores políticos que en su momento apoyaron esa formación política, esa ordenación política, y que ya no están de acuerdo, ¿no? Es decir, empieza a haber
por poner un ejemplo, empresarios, sectores dentro del ejército, etcétera, que le dan la espalda al gobierno porque ese gobierno dejó de satisfacer las expectativas que tenían en términos de los intereses que perseguían. Y en consecuencia se abre una ruptura, se abre una etapa de crisis de legitimidad, se abre una etapa donde es cada vez más evidente la ineficacia del gobierno para enfrentar las adversidades pues, que supone gobernar, y en consecuencia surgen actores nuevos, emergentes, o actores que antes apoyaban al régimen pero que ahora digamos, pasan a la oposición activa y que pugnan por un cambio. Y ese proceso donde no está definido el nuevo acuerdo, el nuevo pacto que dará lugar al nuevo ordenamiento normativo institucional, es la transición. Cuando los actores finalmente, algunos nuevos, algunos del pasado, algunos emergentes, logran concertar una agenda del cambio, ¿no? Es lo que se llama las transiciones pactadas, ¿no? Logran pactar una agenda para el cambio, donde lo primero que se pacta, obviamente, son las primeras elecciones libres y correctas, y después las modificaciones que, digamos, que haya que iniciar de manera profunda en la constitucionalidad, en la normatividad vigente. Una vez que los actores se ponen de acuerdo en lo medular, entonces se puede decir que la transición termina e inicia una fase distinta, que es la fase de instaurar la democracia. Entonces, estas categorías me parece que hay que manejarlas con rigor y precisión, porque si no, es muy común que haya un manoseo indebido de los conceptos y terminan explicando y significando cualquier cosa, y permiten explicar cosas que de alguna manera no encajan perfectamente desde la teoría con lo que los conceptos quieren definir, y entramos ahí a una suerte de terreno especulativo más que demostrativo, donde las distintas interpretaciones de la transición entran en pugna, ¿no? Es decir, porque no son interpretaciones objetivas, son interpretaciones interesadas. Es cuando se emplean los conceptos para justificar una posición. Y eso es mucho lo que ha ocurrido en México. Entonces, el gran problema con el estudio de la transición mexicana, si tuviéramos que definir este periodo que yo ubico del 77 al 2000, el gran problema es que es un espacio ideológicamente ocupado, políticamente interesado, ya sea por los actores políticos como por digamos, la academia, la inteligencia, etcétera, que han tratado de examinar precisamente y caracterizar este proceso. No hay una sola interpretación, esa es la verdad de las cosas, una sola interpretación sobre la transición. Entonces, me parece que hay un uso y un abuso, en el caso de México, del estudio de la transición mexicana, que en lugar de permitirnos ganar claridad sobre los hechos, sobre los acontecimientos, sobre lo que realmente se modificó, lo que no se modificó, los acuerdos que se lograron, lo que sigue estando ausente en nuestro proceso, más que echar luces sobre eso, confunde, oscurece y entorpece la explicación y sobre todo la acción, porque finalmente si nosotros seguimos pensando el presente mexicano en términos de transición, estamos perdiendo una valiosa oportunidad para emprender las tareas que realmente son las de nuestro momento político, que según la literatura son las de la instauración de la democracia. No estamos instaurando la democracia, estamos perdiendo un tiempo valioso. Es el Centro de Salud Nuevo Juan de Grijalva, aproximadamente que está trabajando tendrá como unos 3 meses. La verdad es una clínica que tiene tecnología más que nada porque cuenta con un ultrasonido, cuenta con un electro y un colposcopio. Por eso la gente de otro lugar está viniendo, porque cuenta con esas especialidades. Pues antes mi familia pues era diferente, no tenía ni negocio ni nada como para manejarlo. Pues ahorita sí, ahorita tenemos mucho apoyo pues que nos ha venido. Ahorita pues me siento contenta, me siento feliz porque ya tengo un trabajo y un trabajo estable donde pues puedo salir adelante yo y sacar adelante a mi hijo. Yo pienso que el niño que quiere estudiar y uno de padre que lo apoye, ya es más fácil así que ellos puedan aprovechar algo. Pues nosotros nos sentimos muy felices, muy diferentes. Pues tenemos nuestra casita, mi hija pues ya tiene su casa y su niño,
pues tiene un hogar para tener su bebé. A la realidad me siento contentísimo porque ya cambió todo, bueno, ya cambió, ahora sí que en la forma de vivir. Yo no tengo que madrugar, está bonita la escuela, se aprende más y nada más. Carecíamos de muchas cosas y hasta hoy nosotros podemos ya decirle a nuestros hijos que hoy ya tienen su escuela cerca, el centro de salud, cuentan con agua, con drenajes, con calles pavimentadas, con muchas cosas que antes no lo teníamos. Yo me siento a gusto como padre de familia porque mis hijos lo están viviendo, cosa que nosotros en el pasado no lo pudimos ver, pues, porque no habían esas cosas. Nosotros no pudimos terminar una escuela, pues tener aunque sea una pequeña carrerita, porque no tuvo nuestro padre para mandarnos a donde habían escuelas para que estudiara uno, no se pudo. Hoy nosotros con esta oportunidad está abierta para que nuestros hijos puedan lograr un estudio ahorita. Sumamente honrados los chiapanecos en este encuentro histórico para Chiapas, inolvidable para los chiapanecos y para un servidor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en Chiapas y que disfruten de esta estancia en este mundo mágico. ¡Bravo! Mencionaste este periodo 1977-2000, uno de tus libros justamente, digamos, pioneros del estudio de la transición. En primer lugar, con base en este periodo de casi 25 años, ¿por qué 77? ¿Por qué no 68? El 68 pudo ser el inicio de la crisis del régimen político posrevolucionario, pero el 77 es la primera acción concreta importante, de envergadura, que emprende el régimen político mexicano en una circunstancia pues que lo obligaba a tomar decisiones para incorporar a la arena electoral a actores largamente marginados y de esa manera tratar de neutralizar el conflicto. Esa es la reforma política del 77, una reforma electoral, exclusivamente electoral, articulada por una clase política que percibía una situación crítica y que tenía que enfrentarla tratando pues de abrir al debate, a la arena electoral y ofrecer una apariencia de mayor democracia. Esa es la razón. Existieron otras reformas antes de la del 77, pero ninguna de ellas permitió que partidos largamente proscritos de la vida política, como el Partido Comunista, pudiera sentirse atraído para participar en estas contiendas electorales que se inaugurarían precisamente con el 79 después de la reforma del 77. De tal manera que esa es la razón por la cual yo ubico el inicio de la transición en el 77 y no en el 68. Muchos actores hablan del 68, pero es el inicio de la crisis, no de la transición. Ahora, ¿tú percibiste en esta reforma del 77 ciertas lecciones, cierta asimilación de las experiencias básicamente de España, pero también un poco de Portugal? ¿Sentiste que había en las élites esa sí había asimilación? mucho, evidentemente las transiciones en la Europa mediterránea generaron un enorme impacto a nivel mundial. Fueron las primeras transiciones que se pudieron seguir como un laboratorio, ¿no?, para ver cómo negociaban los actores, cuáles eran las principales demandas de un conjunto de actores emergentes frente a estas dictaduras, pues que también entraron en crisis. Entonces, para el caso mexicano, que evidentemente miraba con interés lo que ocurría en España, en Grecia y en Portugal, pues yo creo que sí hay una influencia directa. Por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano decide en buena medida participar
porque ya empezaba una nueva visión por parte de la izquierda, de los partidos comunistas europeos, el eurocomunismo, de participar en los procesos electorales democráticos y de ofertar al electorado su proyecto y conquistarlo en las urnas, ¿no? Que es el gran cambio ideológico que, digamos, surge sobre todo del Partido Comunista Italiano con Berlusconi, etcétera, y que después adopta la izquierda española, que decide, ante el llamado de, digamos, de una búsqueda de un pacto nacional para transitar a la democracia, decide participar, ¿no? Con Carrillo, con digamos, los viejos líderes de la izquierda que vivían en el exilio, y entonces esa idea sí prendió en sectores que podríamos decir innovadores, reformistas de la izquierda en México, y que en consecuencia hizo su parte. De ahí me parece también que los creadores intelectuales de la reforma política del 77 en México, señaladamente Jesús Reyes Heroles, evidentemente estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo en Europa mediterránea, en España en particular, y digamos, la idea de esta apertura que a final de cuentas cerró un ciclo de la vida, digamos, de la vida política española, ¿no? La dictadura franquista, y abrió de manera franca el país hacia la democracia, sí tuvo su peso simbólico, sobre todo para que se ensayara algo parecido. De ahí decir que la transición en México fue igual de incluyente, amplia, profunda, visionaria, con un largo proyecto, etc. No. Es decir, aquí la reforma política respondía más a las necesidades de la coyuntura que a la necesidad de pactar de manera amplia con todos los actores políticos para definir un rumbo democrático que hiciera tabla rasa con ese pasado autoritario. Aquí la transición y la reforma política se pensó más como un proceso de ensayo y error, es decir, frente a una situación que amenaza la continuidad del régimen, una crisis institucional, una crisis que se expresa en el conflicto permanente de actores que estallan con la guerrilla en la arena extrainstitucional, traerlos a la arena institucional para neutralizar el conflicto. En esa perspectiva se pensaba que por la vía de una mayor apertura democrática se podían apaciguar los ánimos, generar una mayor legitimidad en dirección democrática, sin que esto significara abrir totalmente el régimen a la democracia. Un punto. Y el otro sería, no hubo un desmantelamiento de sectores del viejo régimen, quizá cierta liberalización política, ¿no? Exactamente, yo lo denomino en términos conceptuales más que un proceso de democratización que involucra pactos, ¿no? Incluyentes, amplios, que se resuelven en una agenda perfectamente acordada de los pasos a seguir para abrir al régimen. Aquí fue más bien una propuesta institucional proveniente de la élite política del régimen a los actores políticos en general para participar en los procesos electorales. Fue una reforma electoral muy limitada, muy restringida, llena de candados, muy deficitaria si la contrastamos con reformas electorales en otros países en el contexto de transiciones a la democracia, pero se dejó intacto todo lo demás, ¿no? Es decir, el sistema político no estaba en juego, el régimen político no estaba en juego, la forma de gobierno, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso no se discutía. Lo único que se presentaba a los partidos de oposición era una reforma electoral que modificaría las posibilidades para tener representación en el Congreso. Yo creo que la lectura original de los creadores intelectuales de la reforma, perder el poder por la vía electoral ni siquiera se contemplaba, ¿no? Era simple y sencillamente un mayor juego democrático para hacer frente a una situación crítica.